Bueno, esta vez no te puedes quejar, ¿eh? Estás en la radio, tenés Sí. tiempo, al menos 15 minutos o quizá un poquito más hasta que lo llamemos al entrevistado del día de la fecha. Contame, ¿por dónde va la cosa hoy? ¿Quién es el personaje del cual nos vas a hablar que se vincula con el tema del programa de hoy? Bueno, en principio yo le puse nombre a esta exposición muy pequeña que voy a hacer, pero lo voy a revelar al final y van a ver por qué lo voy a revelar para el final. Ajá. La cosa es más o menos así. Se llama Thanos, el personaje del cual voy a hablar, sí. ¿Con H en el medio? Sí, con H en el medio. Bueno, todo lo que generalmente Y lo uno viene en dice inglés. Thanos. ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo aparece? ¿En dónde está? ¿Qué hace? ¿Y por qué cuernos tiene que ver con la temática de hoy? Bueno, es lo que voy a explicar exactamente a ¿Y continuación. su origen es película, cómic, videojuego? Es de un cómic que pertenece a la Marvel. Lo había dicho ratitos atrás, en la Marvel Cinematic Universe, pero también su origen oficial, podemos decir, estaba en los cómics. Y bueno, y se hizo más popular, podríamos decir, en las películas. Yo me voy a quedar con la versión de la película, el cual voy a desarrollar ahora. Ajá. Thanos es un supervillano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses publicados por la Marvel Comics. Creado por el escritor y artista Jim Starlin, el personaje apareció por primera vez en el cómic llamado The Invincible Iron Man, número 55, febrero de 1973. Su nombre es en parte un juego de palabras, porque hace referencia, evidentemente, a la palabra griega Thanatos, que significa literalmente muerte. Pero principalmente es una deformación del nombre del dios de la muerte, ¿no? De una muerte, de hecho, no violenta. Él es el hijo de Mentor y el hermano de otro personaje llamado Star Fox. Thanos es uno de los villanos más poderosos de todo el mundo de Marvel y se ha enfrentado a muchos héroes, incluidos los Vengadores, los Guardianes de la Galaxia, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, entre otros. El personaje que aparece en el universo cinematográfico ha sido interpretado por dos actores. El primero fue Damien Poitier en Avengers de 2012, y de ahí en adelante el segundo, que es el más popular, que es el actor Josh Brolin en Guardianes de la Galaxia 2014, Avengers Age of Ultron 2015, Avengers Infinity War 2018 y finalmente Avengers Endgame, de la que más voy a hablar, del año 2019. Mediante la captura de voz y del movimiento del mismo actor. El personaje ha aparecido en otros productos respaldados por Marvel, incluidas series de televisión animadas, juegos electrónicos y videojuegos. O sea, popular el tipo. Muy popular, sobre todo por el lados. tema, insisto, de haber salido en la película, sobre todo más del año pasado. Pero más el cine es lo que lo catapultó, podríamos decir, al personaje. ¿Repetimos el nombre de la película? La película, la última que apareció es Avengers Endgame, de 2019. Bien. ¿Sí? Pero el personaje apareció por primera vez en el año 2012. O sea, por lo que hizo Marvel en este universo cinematográfico es con muchas películas de distintos personajes o agrupaciones de superhéroes, las unificaron y todos los superhéroes aparecieron en una sola película y lo enfrentaron a él. Era como la frutilla del postre, vamos a decirlo de esta manera. Bien. ¿Qué poderes tiene Thanos? Bueno, fuerza, velocidad, agilidad, durabilidad sobrehumana, inmortalidad, inteligencia sobrehumana, proyección y absorción de energía, telequinesis, telepatía, inmunidad a ataques psíquicos, inmunidad a enfermedades y manipulación de la materia. ¿Qué tool? Y esto es la mitad de los poderes. Poderoso. Y esta es la mitad de los poderes. Porque se hizo el doblemente poderoso cuando usó el guantelete del infinito, que es literalmente un guante de metal, en el cual incrustó unas gemas de distintos colores que lo hicieron aún más poderoso. Para estos tiempos de coronavirus vendría muy bien este muchachito, ¿no? Estas gemas, ¿qué poderes le dieron? Bueno, tiene poderes de él: manipular el espacio, la realidad, la energía, la mente, el cuerpo, el tiempo y el alma. ¿Qué tool? Es un personaje prácticamente invulnerable. O sea, para vencerlo, en las películas, bueno, explicaron cómo hicieron, yo por ahí no lo voy a decir para no hacer tanto spoiler, pero es un personaje prácticamente invencible dentro del universo de Marvel. ¿Sí? Ahora bien, más allá de esta descripción variopinta, a mí lo que me interesa es el móvil ético de este personaje, porque ahí es donde nos vamos acercando al tema de hoy. A ver, dale, contanos. Entonces, el móvil de Thanos para cometer un genocidio galáctico. ¿Y por qué digo genocidio galáctico? Porque Thanos, tanto en los cómics como en el universo de Marvel, o sea, en la película, mata a la mitad de la población de nuestra Tierra. A la mitad de la población de nuestra Tierra. No es broma. Utilizando, 50%. Sí.
utilizando el guantelete del infinito, que es esta herramienta, digamos, con estas gemas, ¿no? Pero hay una sutil diferencia entre cómo es descrito y por qué lo hace en los cómics y cómo es descrito y por qué lo hace en la película, que es lo que quiero destacar. En los cómics lo hace simplemente por un móvil de amor. ¿Cómo un móvil de amor? Sí, cosa loca, ¿no? porque Thanos coqueteó y quería conquistar a la Muerte. La Muerte es un personaje femenino en el universo de Marvel. Bueno, Bueno, en no la era, tradición también, la parca. era un dios griego, digamos, ¿no? Y también era la Parca, un personaje femenino, ¿verdad? Pero bueno. De hecho, me hace acordar, si bien nos vamos a ir un poquito del tema, pero una marcha muy emotiva no me acuerdo ahora si es de la Falange o de qué grupo, El novio de la muerte. Ah, sí, sí. Realmente la googlean y van a ver, Sí. Claro, es verdad, es de una poesía profundísima. Como mínima impactante, para ¿no? quienes no están familiarizados con esta idea, pero bueno, entiendan que el soldado o el militar sí lo está, es de una poesía realmente profundísima. Pero bueno, seguramente nos fuimos un poquito del tema, regresemos. Sin embargo, yo lo que quería destacar es que esto es bastante, el móvil es un poco bastante débil, digamos, un móvil medio epidérmico, por decirlo de alguna manera. Querer ganarse a la muerte matando muchas personas, básicamente. Claro. Pero, en el caso de las películas, atención, el móvil por el cual comete este genocidio galáctico no es eso, sino porque él quería llevar lo que él llamaba un equilibrio, que se lo explica a su hija adoptiva, que se llama Gamora, que es otro personaje también de los superhéroes, ¿no? Está en Guardianes de la Galaxia. Y mientras, le explicaba este concepto mientras exterminaba a todo su planeta. Esto está en la película mostrado. Claro. Cuando le regala una especie como de navaja, digamos, y le explica que todo tiene que estar equilibrado. Interesante esta idea. Ahora bien, toda la tragedia mundial del exterminio del planeta Tierra, que nosotros vemos reflejada en el film, nosotros los que vemos la película, que vemos reflejada en el film, apenas si se nos muestra un poquito impactante a través de la familia de otro superhéroe que se llama Ojo de Halcón o Hawkeye, cuando en un momento determinado pierde a toda su familia y él por este tema queda, la verdad que bastante impactado, en una angustia tremenda, y deja incluso de ser superhéroe para pasar a ser más bien un sicario, una cosa así. ¿Ves? Es la única. Y hay otra parte más que voy a comentar al final de la charla porque tiene muchísimo que ver. Pero a lo que voy es esto, que esta tragedia galáctica inmensa es apenas transmitida con un dejo muy mínimo de empatía por parte de quien ve el film. Esto quiero dejarlo en claro, ¿está? Acá terminaría con Thanos. Y ahora vamos con el filósofo con el cual lo voy a comparar. La gente que está escuchando el programa, si escucharon el programa anterior, se van a dar cuenta cuál es y lo van a poder comparar porque el profesor Ariel Kiel ya habló de él, que es Malthus. Ah, cierto. Thomas Malthus. El artífice de todo este control de natalidad y de supresión de la población. Thomas Malthus, Inglaterra, 1766-1834, considerado aún hoy un economista liberal clásico con muchísima influencia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Por su teoría relativa a los alimentos y el control de natalidad. Influenciado de pequeño por su padre en la filosofía del francés Jean-Jacques Rousseau, en su adultez fue amigo personal del filósofo David Hume y del economista y también filósofo David Ricardo. Recordemos que David Ricardo era discípulo directo del filósofo Adam Smith. Malthus desarrolló una teoría en la que había calculado que el aumento demográfico mundial sería extralimitado en contraste del desarrollo de alimentos que sería inferior. Ello se debía por la ineficacia de tratar a la economía por causa del socialismo, dice él, en ese momento, entre otras cosas. Por ello lo que convendría hacer sería reducir la tasa de nacimientos para evitar el empobrecimiento, y especialmente entre la población de escasos recursos. Ajá. Esto es bastante selectivo, digamos, no es aplicado a cualquiera. El libro donde Malthus explica estas cuestiones se llama Principios de Economía Política para su aplicación práctica, publicado en 1820. Objeciones a la teoría malthusiana. Básicamente son dos. Entre la crítica se señala que no tuvo en cuenta los avances tecnológicos y la influencia de la industrialización, recordemos el inglés, que mejoraría la productividad y por tanto la producción de alimentos sería cada vez mayor. Y tampoco previó, que esta sería la segunda cuestión, ¿no?, que los cambios sociológicos pudiesen generar cambios en la natalidad. Claro. Es decir, hay gente que decide no tener hijos, hay gente que decide, qué sé yo, lo que fuere, pero no tener hijos.
Ello es lo que ocurre en las sociedades occidentales, donde la población se ha estancado o incluso reducido. Atención a esto, porque en Europa Es muy sabemos común. la tasa de natalidad es bajísima. Quizás se conserva todavía un poco por la gran población de musulmanes. Que Exactamente, bueno, pero no sería población nativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, influencias de la teoría malthusiana. Lo tenemos, en primer lugar, en un famoso memorándum que data del año 1974, escrito por Henry Kissinger. ¿Quién es Henry Kissinger? Porque todavía está vivo. Algunos lo comparaban con la... Viste que el Apocalipsis habla de la bestia del mar y la bestia de la tierra, que era como el profeta del anticristo. Bueno, ¿qué Henry Kissinger fue uno de los ministros asesores de Nixon, ni más ni menos. Me parece que ya está muy viejito, que va a haber algún otro que cumpla su función. Es más, aparecen unos capítulos de Los Simpsons cuando Homero está en el baño y encuentra unos lentes flotando en el inodoro que eran los de Nixon. Bueno, y la cuestión que Kissinger escribió este memorándum, sobre todo dedicándoselo a políticas que tiene que hacer Estados Unidos con América Latina, en los cuales nombra, por ejemplo, el aborto. Y habla también, por ejemplo, de combatir la influencia de la Iglesia Católica, financiando, por ejemplo, sectas. Esto estamos hablando del año 1974, ¿eh? Bueno. ¿Cuántas cosas que fueron escritas o repensadas con antelación o enseñadas hace tantos años, décadas, como lo que dije en nuestra apertura, o ahora lo que vos estás diciendo, hoy en día son de suma actualidad? Por supuesto. Esto como para tener en cuenta, vos si estás escuchando de otro lado, no caer en cierta ingenuidad de decir, uy, esto que aparece ahora, uy, mira, de ahora se puso de moda, qué bueno. No, esto es algo secuenciado, ¿sí? Bueno, entonces, después de esta presentación de estos dos personajes, ¿por qué decidí hablar de ellos tan aparentemente disímiles e incluso no ficticio? Bueno, en ambos deseaban reducir la población mundial, por una cuestión de balance y equilibrio. Para ambos hay algunos seres humanos que directamente sobran, y que la vida es mejor y hasta más justa si no están. Mientras que en el film de los Avengers, los directores, son los hermanos Russo, apenas si se esmeran para quienes lo vieron, se conmuevan o empaticen con los ausentes. Eso puede verse al inicio de Avengers Endgame del año pasado, en una pequeña escena en la que el Capitán América consuela a un reducido grupo de personas por la pérdida de sus seres queridos. Escena, por lo cierto, en la cual uno de los directores hace un cameo, que es Joe Russo, que actúa como homosexual sufriendo de su pareja desaparecida. Dicho metraje no contagia un verdadero dolor de lo que realmente implicaría la pérdida de la mitad de la población humana. Claro. Tampoco explican qué pasó con las personas que estaban o desaparecieron en un avión. ¿Qué pasaba con las personas que estaban operando a otras? No explican nada de eso. Está llena de grietas. Eso ni hablar por esta cuestión ideológica. Está llena de grietas también de guión. Pero bueno, no me voy a meter en eso ahora. Digo una sola. En la película de Spider-Man, que es la última que cerró el universo de Marvel, Spider-Man Far to Home, en la cual pelea contra uno de sus archivillanos, se llama Misterio. Bueno, ahí cuentan que Spider-Man también había desaparecido. Entonces, para que no haya inconvenientes de la edad que tenía Spider-Man y todos sus compañeros de escuela, porque tuvieron que usar los mismos actores, si Spider-Man hubiera desaparecido y sus compañeros de escuela no, él hubiera sido más joven. Sí. Entonces los rusos lo solucionaron diciendo que no, desapareció todo el curso. Entonces, por decirte un error de guión o un agujero ahí me tiene. Aparte que una rata prende una máquina con la cual empieza la película. Un desastre. Bueno, pero no voy a meter en eso. Entonces, finalmente, decíamos, sí hay una escena que hace empatizar al espectador con un personaje que sufre mucho. Sí que hay una escena ahí. Y es que es muy empatizante, muy triste. Y uno dirá quizás, será por un superhéroe. O en tal caso un humano común y corriente. No. En realidad el film presenta una lacrimógena escena del propio Thanos asesinando a su hija para conseguir a una de las piedras del infinito. No contentos Marvel con pintarnos a un villano genocida, encima nos lo muestra en un conflicto personal que eclipsa su asesinato en masa. Claro. En fin, O sea, se volvería a repetir lo que explicábamos la semana pasada a partir del mito griego de la conspiración de Medea. Sí. Bueno, y que como esto que ocurre en la actualidad con el feminismo exacerbado que busca eliminar a sus propios hijos, bueno, también con este personaje que nos has traído. Sí, eliminar a su propio hijo, exactamente. Vamos a la conclusión, Carlitos. Por favor. Es sabido
que la empresa Marvel, que pertenecía al legendario y en paz descanse Stan Lee, fue adquirida por Disney y desde ese momento no ha parado de incorporar con calzador toda una catarata de contenido progresista. Este film y este villano, en particular, son un vivo ejemplo de ello. Además que, como hemos visto, Thanos no es original en su planteo, sino que se parece más bien a un folleto ideológico que pareciera querer probar un verdadero experimento social, para que nos preguntemos todos los que vemos la película sin ningún tipo de tapujo lo siguiente: ¿qué pasaría si la mitad de la población desapareciese? De hecho, hay una aplicación de Google que si uno pone Thanos, desaparece todas las aplicaciones y no ves nada en el buscador, ¿eh? Y en vez de usar un guantelete para hacerlo, el progresismo usa el aborto. Y no nos olvidemos que la ideología de fondo de esta película es Malthus, que fue el que presenté. Y por esa pequeña reflexión y razón es que a esta charla le puse Maltanos. Ah, qué lindo juego de palabras, ¿no? Haciendo honor al nombre de nuestro programa, también ahora hemos jugado con los términos. Excelente, brillante como siempre la columna del licenciado Laureano Martínez. Bueno, me toca hacer un avisito parroquial.